Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, aún no hay consenso entre los diputados electos para que Luis Redondo se convierta en el presidente del Congreso Nacional. Ministros y otros funcionarios de confianza buscan millonarios pagos por prestaciones laborales, acción que es ilegal según expertos. Matan a una pareja y 2 personas más resultan heridas en Protección Santa Bárbara. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar, saludándoles. Hoy es martes 11 de enero del 2022. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Buenas noches a usted que nos acompaña amablemente a esta hora, listos para llevarles la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Por supuesto, temas nacionales de interés los discutiremos aquí en 11 Noticias. De inmediato conozca las que hacen nuestro segundo bloque de titulares. Reaparece la muerte por el virus. En las últimas horas, por COVID-19, perecen 3 mujeres en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Alarma, se agotan las vacunas contra la influenza en los centros de vacunación a nivel nacional. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a iniciar informando sobre cómo están los cabildeos, la lucha, las llamadas, las comunicaciones, las misas negras, para saber quién será el presidente del Congreso Nacional de la República. Hace algunos días, en exclusiva Canal 11, dio a conocer que el Partido Libertad y Refundación, que coordina José Manuel Zelaya Rosales y que llevó a la presidencia del país a la primera mujer hondureña en la historia, Xiomara Castro de Zelaya, está dispuesto a cumplir el acuerdo que tiene con el Partido Salvador Narrala y colocar a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. Sobre este tema nos habla de inicio Kimberly Espinosa. A pocos días de llevarse a cabo la votación de segundo grado para elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional, representantes de sociedad civil revelan que son al menos 30 de los 50 diputados electos del Partido Libertad y Refundación que presuntamente desconocen el acuerdo firmado entre Libre y Partido Salvador de Honduras, para que Luis Redondo sea el postulante para asumir la titularidad del legislativo. Casi 30 diputados de Libertad y Refundación dicen: yo no conozco el acuerdo, yo no sé por quién voy a votar, ya demos por sentado que no es seguro que sea Luis Redondo. Me parece una persona potable, confiable, que puede hacer un buen trabajo, pero mientras no aparezca un nombre oficial en la propuesta, que será el día 21, cuando ese Congreso se reúna, no sabemos quién es el candidato. Parlamentarios rojinegros aceptan que son algunos de sus camaradas partidarios que andan buscando sus propios intereses, pero si no respetan la palabra de la presidenta electa será un acto de deslealtad, advierten a los disidentes. No son leales a la presidenta, que ni siquiera ha tomado posesión, ni siquiera ha asumido el mando. Desde el Partido Nacional, que aún no se reúne para asumir una postura al respecto, reiteran que para que exista gobernabilidad en la nueva administración, un parlamentario de Libre debe ser el próximo presidente de este poder del Estado.
El diputado o diputada que presida el Congreso Nacional debe ser una persona de confianza de la Presidenta de la República para evitar cualquier tipo de lío. Desde el PSH ratifican respaldo a Redondo, a la espera de que Libertad y Refundación resuelva en el corto plazo sus conflictos internos y respete el acuerdo. Todo el mundo sabía del acuerdo y me extraña que no se hubieran pronunciado antes de las elecciones. El 23 de enero el Congreso deberá elegir a la nueva Junta Directiva en propiedad. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bien, voy a ir a informarles ahora de que el ex candidato liberal y presidente de ese instituto político, está hablando de Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, ha dicho que le pide a los señores de Libre y del Partido Salvador de Honduras que se pongan de acuerdo, que el Partido Liberal sostiene su posición, que apoyará la decisión de Libre, es el Partido Liberal, para escoger al presidente del Congreso de la República. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, pidió a la dirigencia de Libertad y Refundación Libre y al Partido Salvador de Honduras ponerse de acuerdo sobre a quién quieren para presidente del Congreso Nacional y luego buscar el respaldo y apoyo de los demás partidos de la oposición, como el Partido Liberal. Que más temprano que tarde habrá acuerdos significativos que logren consensos importantes y garanticen la gobernabilidad dentro del Congreso Nacional y el manejo de esa agenda, que en alguna medida es comprometedora, por las ambiciosas propuestas que ha tenido el Ejecutivo y que esperan del Legislativo y los anhelos de la ciudadanía también. Nos alegra escuchar la posición del presidente del Partido Liberal, quien ha manifestado el apoyo a ese mandato popular que se movilizó el pasado 28 de noviembre para poder apoyar esta unidad, una unidad que planteaba no solamente una dimensión desde el Ejecutivo, es decir, que doña Xiomara fuera la próxima presidenta del país, sino que también una propuesta legislativa donde se tenía claro que sería la designación de un representante del Partido Salvador de Honduras quien estaría liderando el Congreso. Rosenthal dijo que advierte una posición vacilante sobre a quién quieren los diputados de Libre y del PSH para titular del Poder Legislativo, ya que los parlamentarios electos del Partido Liberal están siendo presionados por diferentes sectores dentro de la alianza para procurar su respaldo, lo que demuestra que todavía no hay un consenso sobre este tema. El Partido Liberal, yo he escuchado a sus dirigentes que le pusieron atención y oyeron el grito del pueblo en las urnas que quien va a conducir el Estado es Libre. Nosotros ganamos. El presidente del liberalismo dijo que una vez surja el consenso sobre este punto vital, ellos respetarán esa determinación. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Siempre sobre este tema, según diferentes sectores de la sociedad de Honduras, para que se garantice tranquilidad en el país y no haya una crisis política, Libertad y Refundación debe cumplir el acuerdo al Partido Salvador de Honduras para que pueda elegir a Luis Redondo como nuevo presidente del Congreso Nacional. Esto a pesar de cualquier situación que demuestre que dicho partido no debe asumir la titularidad del Poder Legislativo. Producto de una alianza que los ha llevado al poder, pero que ha sido respaldado por el pueblo hondureño a través del sufragio, a través de la confianza y la esperanza que le han dado a estos partidos para recuperar el orden en Honduras, y que el incumplimiento de este no sería solamente con el partido, sería un incumplimiento directamente con el pueblo hondureño. El no cumplirlo generaría incertidumbre, intranquilidad y sobre todo ingobernabilidad dentro de este Congreso Nacional de la República. Mientras tanto, la Comisión de Transición del nuevo gobierno todavía no recibe los estados financieros de las diferentes instituciones del Estado, pero reitera que los contratos, entre ellos el del Aeropuerto Internacional de Palmerola, serán revisados y sometidos a auditorías forenses. Miembros de la Comisión de Transición reiteran que hasta la fecha no han recibido información oficial sobre cómo están las finanzas del Estado y cuál es la situación actual de cada institución gubernamental, pero a grosso modo manifiestan que recibirán un país en un contexto crítico con una deuda de al menos 17,000 millones de dólares, con un nivel de pobreza que supera el 70% de la población,
además de un presupuesto general de la República que no está apegado a la realidad del país, lamentan. Se metió una gran cantidad de gastos dentro del presupuesto que no estaban programados, y luego que la deuda pues andará arriba de los 17.000 millones de dólares. El reto será enorme porque también tendrán que lidiar con la atención a otros factores de desigualdad social, pero realizable paulatinamente, señala este economista. Puesto de que en estos últimos 12 años no se construyó ningún colegio, ningún centro hospitalario. Y por otra parte, otra de las grandes deudas de los compromisos que va a tener que enfrentar el gobierno inmediato va a ser el problema del ENE. 80.000 millones de lempiras se le debe a los generadores. Representantes de la comitiva también expresan que los contratos de Palmerola y cualquier otro que vaya en deterioro del bienestar de la nación serán revisados respetando el Estado de Derecho, posición que para algunos analistas es acertada. El nuevo gobierno tiene que proceder a revisar una serie de contratos como el de Palmerola, por ejemplo, o el de los peajes, o el de contenedores de Puerto Cortés. Y poner en clara las cuentas del Estado. El secretario de Finanzas ha pospuesto una y otra vez un encuentro con la Comisión de Transición a tan solo 16 días de la entrada en vigencia del gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro de Celaya. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y ministros y altos funcionarios del actual gobierno están viendo cómo se llevan los últimos beneficios a través de prestaciones laborales. El primero es el canciller Lisandro Rosales. El expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa dijo este martes que es incorrecto e ilegal pagarle las prestaciones al canciller de la República, Lisandro Rosales. Además agregó que los sueldos que ha otorgado el actual gobierno son exagerados, lo que genera un tremendo gasto al erario público. Mire, creo que eso no está bien, hombre. La situación está difícil del país, y hay muchas necesidades que tiene la población. Usted sabe que lo que ha circulado es que los jugosos salarios del Poder Ejecutivo han sido una carga fuerte para el pueblo hondureño. Según el Foro Social de la Deuda Externa, el canciller de la República gana unos 200.000 lempiras como sueldo bruto, aplicando el cálculo de prestaciones desde que fue nombrado en ese cargo en julio del 2019. El gobierno deberá de pagarle más de 1.200.000 lempiras, sin tomar en cuenta otros puestos que ostentó en fechas anteriores. Lo que podría hacer el nuevo gobierno es diseñar un plan de contratación de funcionarios públicos y de servidores civiles que le permita reducir la exposición ante estos riesgos, producto pues de la experiencia que ya estamos viviendo. Asimismo, hay otros funcionarios con sueldos que superan los 150.000 lempiras, así como miembros de las comisiones de intervención. Sin embargo, el ministro de Gobernación y Justicia, por su parte, se pregunta que cuál es el problema de pagar derechos laborales a quienes han trabajado por el país. Entonces está haciendo en base al decreto 189-59 y reforma del decreto 150-2008. Desde ese año se viene generando esta indemnización o reconocimiento que se considera como prestaciones laborales. Sin embargo, conocedores de la Constitución de la República resaltan que la misma manda que los altos funcionarios no tienen derecho a prestaciones. De lo cual se infiere que no tienen derecho al pago de prestaciones, que significa que le paguen auxilio de cesantía o que le paguen preaviso, como se le paga a un empleado que ha sido despedido de manera injusta de un trabajo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. La Comisión de Traspaso Presidencial que ha designado Xiomara Castro de Celaya, presidenta electa, informó este martes que los preparativos para la toma de posesión del 27 de enero se están desarrollando con éxito en todas las áreas de trabajo. También se confirmó la asistencia de presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, cancilleres, entre ellos la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris, el canciller de México Marcelo Ebrard, Gabriel Bossi, Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina y expresidenta argentina, Nayib Bukele, presidente salvadoreño, Laureano Cortizo, y los expresidentes Evo Morales y Fernando Lugo, Evo de Bolivia,
Lugo del Paraguay, entre otros representantes de organismos internacionales. Primeros mandatarios confirmados. 1. Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. 2. Presidente de El Salvador, señor Nayib Bukele. 3. Presidente de Panamá, señor Laurentino Cortizo. 4. Canciller de México, señor Marcelo Ebrard. 5. Primer ministro de Belice, Johnny Briceño. 6. Primer ministra de Aruba, Evelyn Weber Cross. 7. Secretario de la Liga Parlamentaria de Japón, el señor Takashi Uto. 8. Canciller de Venezuela, Félix Plasencia. 9. Vicecanciller de Venezuela, Rander Peña. 10. Presidente electo de Brasil, Gabriel Boric. 11. Expresidente de la República Dominicana, el señor Leonel Fernández. 12. Expresidente de España, señor José Luis Rodríguez Zapatero. 13. Vicepresidenta de Argentina, señora Cristina Fernández. 14. Expresidente de Bolivia, señor Evo Morales. 15. Expresidente de Paraguay, señor Fernando Lugo. Por su parte, las autoridades policiales detallaron que más de 7.000 agentes y 7 anillos de seguridad estarán a cargo de resguardar a todos los presentes y sobre todo a los invitados especiales y piden a la población vivir con armonía este evento de toma de posesión de Xiomara Castro. Como Policía Nacional nosotros vamos a empeñar más de 7.000 hombres y mujeres solamente para la seguridad de los momentos previos, durante y de despedida de los dignatarios, y obviamente vamos a garantizar la circulación y vamos a garantizar el transporte de todos aquellos invitados especiales que la organización está trayendo desde el interior del país y desde la misma ciudad hacia los diferentes sitios que ellos tienen establecidos, que se van a poner a disposición de los usuarios para que puedan disfrutar de este magno evento. Bien, aquí está la gente que se menciona. Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos. Cristina Fernández de Kirchner es actualmente vicepresidenta de Argentina y fue presidenta de la Argentina. También el expresidente Evo Morales de Bolivia estará presente. Gabriel Boric, presidente electo de Chile, estará en la toma de posesión de doña Xiomara Castro. Sigamos. Tenemos a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ya confirmado también Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, Marcelo Ebrard, el canciller de México, Félix Plasencia, canciller de Venezuela, Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, Takashi Uto, el secretario de la Liga Parlamentaria de Japón, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, como parte de estos invitados. Tenemos más. Voy a destacar ahí que viene Félix Plasencia, canciller de Venezuela. Quiere decir que el presidente Maduro no va a estar en la toma de posesión. Sí estuvo ayer en la toma de posesión de Daniel Ortega, el presidente Maduro de Venezuela, pero viene su más alto representante diplomático, que es Félix Plasencia de Venezuela. También López Obrador, a quien la presidenta electa nuestra, Xiomara Castro, visitará en el Distrito Federal. No estará, en su lugar estará el canciller Marcelo Ebrard, que es el canciller de la República de México. Otros invitados. También destaquemos ahí a Fernando Lugo de Paraguay. Recuerde que Fernando Lugo fue presidente en el tiempo que José Manuel Zelaya Rosales le dieron golpe de Estado. Fernando Lugo. Recuerdo en esa toma de posesión, estuvimos en Asunción, Paraguay, y hubo un desfile militar espectacular. No se me olvida que le comenté a uno de los altos funcionarios, le dije, aquí los militares le están mostrando este cura, de que si anda con cosas se lo van a botar, y le pegué. Porque fue, de verdad, Viera, fue impresionante el desfile militar que hicieron en la toma de posesión. Un amigo de los Zelaya, sin duda, Leonel Fernández, es presidente de la República Dominicana. Viene Nayib Bukele, que tiene buena relación con los Zelaya, pero ayer fue cuestionado de parte bastante Nayib Bukele
por el presidente Daniel Ortega de Nicaragua cuando no ha querido firmar el acuerdo, la sentencia de La Haya que permite que Honduras tenga salida al mar Pacífico, y ayer cuestionó fuertemente a Nayib Bukele Daniel Ortega. También estuvo Juan Orlando Hernández, presidente actual, en esa toma de posesión ayer en Managua, pero Nayib Bukele aquí estará. Estará también José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, un hombre amigo de Jorge Arturo Reina, recuerdo, también ex vicepresidente del Congreso Nacional, Jorge Arturo Reina, padre de Carlos Eduardo Reina. ¿Será que Nayib, el licenciado, firma con el nuevo gobierno? Podría ser. Muy buena pregunta, pero hasta hoy no sé si no era, bueno, de inicio él, si usted recuerda, poner la foto de Nayib, por favor. Si desde inicio él no mostró mucha afinidad con este gobierno, y de hecho en sus primeras declaraciones dijo que Juan Orlando Hernández era un dictador, si usted lo recuerda, y desde ahí las relaciones tirantes entre Honduras y El Salvador. Ojalá que con la llegada del nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y el presidente Nayib Bukele, ellos tienen buena relación, especialmente los hijos de la pareja Zelaya Castro, tienen buena relación con la gente, con el presidente Nayib Bukele y con los miembros del gobierno salvadoreño. Una pausa y continuamos desde 11 Noticias, emisión estelar. Bien, vamos a seguir detallando las noticias. Una demanda desproporcionada de parte de la población agotó en pocos días la vacuna contra el virus de la influenza, y es que ha hecho mucho daño esto de la influenza. Mucha gente se ha enfermado y también sigue enfermándose la gente de COVID, muriendo la gente de COVID aquí en Honduras. Vamos con la nota. Las autoridades de la Secretaría de Salud Pública CESAL confirmaron que la demanda desproporcionada con la vacuna de la influenza agotó en pocos días la existencia de este inoculante, quedando únicamente un remanente pequeño para grupos en alto riesgo. La vacuna de influenza es programada, es para grupos priorizados, todos los años la Secretaría lo viene haciendo. Y posiblemente ya la gente esté buscando. Otros años nos hemos quedado con mucha vacuna porque la gente no busca. Se dijo que en los centros de vacunación, como en el campo de Parada Marte, en el Polideportivo de la Autónoma y otros más, las personas llegan desesperadas a buscar la vacuna contra la influenza. Sin embargo, la respuesta es la misma: no hay. Aquí en Campo Parada Marte no tenemos influenza. El día de ayer se nos terminó. Es bastante la demanda de personas buscando la vacuna de influenza, pero lamentablemente aquí no tenemos influenza. Que nosotros somos administradores de la miseria. Así nos formaron. Y en el país ha sido una característica esa. Siempre dicen no hay dinero. Siempre dicen que no compramos más o priorizamos las vacunas en ciertos grupos porque no hay dinero. Según la programación de CESAL, hasta en el mes de abril llegará al país el nuevo lote del biológico en contra del virus de la influenza. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Bien. Van como 20,000 muertos. Oigan bien, por si la gente cree que ya el coronavirus se fue, en el Hospital Escuela, a causa del coronavirus, 3 muertos más. Siguen los muertos por coronavirus en Honduras. Con estos 3 muertos más los 20,000 siguen sumando. O sea, no hay que desconfiarnos. La muerte continúa rondando en el país por el coronavirus. 3 mujeres que permanecían en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Escuela en las últimas horas perdieron la batalla contra el COVID-19. La enfermedad viral que de nuevo ataca a la población, dejando a más hogares hondureños de luto a consecuencia de la pandemia. Además, en el primer centro asistencial del país también se reporta el ingreso a las salas de atención al coronavirus, mujeres embarazadas y niños, por
lo que la situación se vuelve alarmante según los médicos. Ese día estamos registrando la muerte de 3 pacientes féminas de 55 y 86 años de edad. Ellas se encontraban en la unidad de cuidados intensivos, permanecieron hospitalizadas por varios días y desafortunadamente han fallecido en las últimas horas. Asimismo, otros hospitales de la capital, como el Instituto Cardiopulmonar El Tórax, no reporta muertes en un contexto sanitario de considerable ascenso de pacientes con el COVID-19, mientras 21 pacientes se encuentran internos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. 27 pacientes hospitalizados, 19 de los cuales tienen sus 2 dosis aplicadas. Los otros 8 pacientes no tenemos un registro de vacunación. En este momento tenemos un incremento del 79.4% de ocupación hospitalaria, un incremento considerable. La existencia de la variante Omicron mantiene preocupadas a las autoridades de la Secretaría de Salud. En los últimos días de diciembre y primeros de enero, los hospitales se han vuelto a llenar de pacientes contagiados del virus y en la mayoría de los casos estos no están vacunados. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, y un día después de que el expresidente Manuel Zelaya confirmara a través de sus redes sociales que está padeciendo de la enfermedad de la pandemia, pues se le ha hecho pruebas también a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Según el médico Carlos Aguilar, confirma que está negativa de la enfermedad viral, a pesar de que la mandataria electa no se ha pronunciado al respecto a su estado de salud. Deberá continuar con su jornada de preparación de cara a la toma de posesión el 27 de este mes, mientras que su esposo y expresidente Manuel Zelaya deberá guardar reposo por unos 7 días. También los familiares más cercanos al mandatario, al parecer, han sido sometidos a practicarse las pruebas contra el COVID-19, pero sus resultados han sido negativos al patógeno viral. Hasta ahora, el mandatario es asintomático, no ha sufrido complicaciones y su recuperación marcha por buen camino. Esto lo aseguran los galenos. Y según las autoridades de salud y educación, existen las condiciones para que los estudiantes de las escuelas y colegios públicos regresen a clases presenciales. Autoridades de la Secretaría de Educación lanzaron una campaña para promover el ingreso y permanencia de los estudiantes de primaria y secundaria para un retorno paulatino a clases presenciales después de 2 años en el que la educación se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19, que obligó a los maestros a impartir clases de manera virtual, a la que no todos pudieron tener acceso. Con este esfuerzo conjunto, aseguraremos el acceso y la permanencia de los educandos en el sistema educativo, de manera que continúen sus sueños. Y una de las cosas en donde estamos en común acuerdo es precisamente el reintegro a clases, al menos en un sistema semipresencial. Mientras tanto, el viceministro de Salud expresó que en los próximos días estaría llegando al país la vacuna pediátrica y de esta manera inocular este segmento de la población que todavía está expuesto a los ataques del COVID-19. Esperamos nosotros que ya esta segunda quincena del mes de enero podamos contar con ella. Evidentemente es una necesidad que tenemos ahora mismo para poder reaperturar el sistema educativo en el año 2022. Asimismo, miembros de la Comisión de Transición aseguran que ya tienen algunas estrategias para que los niños y jóvenes vuelvan a recibir su educación, siempre respetando las medidas de bioseguridad. Necesitamos que todos los jóvenes estén vacunados para que podamos empezar a planificar un retorno seguro a las aulas de clase, más el arreglo de la infraestructura de todos los centros educativos. Por su parte, los maestros afirman que son varios los factores a tomar en cuenta para el regreso a las aulas, entre los que figura la vacunación de los menores de 12 años, la infraestructura de los centros educativos y el comportamiento de la pandemia. Gisela Calix, 11 Noticias. Y según datos de las organizaciones educativas del país, es preocupante que muchos niños y niñas que rondan los 9 años de edad no puedan leer ni escribir debido al confinamiento de los últimos 2 años que se les ha impedido asistir a las escuelas o recibir clases de manera virtual.
masiva de niños y niñas de los centros educativos en edades realmente cortas, estamos hablando de los 10, 12, 6 años incluso, que los padres y madres de familia decidieron salir de este país en busca del sueño americano y que lamentablemente fueron deportados, y estos niños no han podido retornar a los centros educativos, en primer lugar por la pandemia, en segundo lugar porque también la infraestructura escolar está bastante deteriorada, y creemos que bueno, es importante que el nuevo gobierno pueda destinar recursos para recuperar la infraestructura. Y centenares de maestros de Proeco que imparten clases en el interior del país se abocaron a las instalaciones del escalafón del Magisterio en Tegucigalpa para optar a una plaza permanente en la Secretaría de Educación, cuando muchos de ellos llevan más de 20 años de luchar por una situación que les permita gozar de sus derechos laborales. El año pasado pues se logró esa etapa de lograr que cada uno de los maestros Proeco, que justamente logramos esa aprobación, ¿verdad?, para muchos de docentes que tienen bastantes años. Hay unos como fundadores de Proeco. Estamos haciendo la fuerza, ¿verdad?, para que esa aprobación se pueda llevar en su totalidad para nosotros los Proeco. Mundial revisó a la baja sus perspectivas para la economía mundial, culpando a los continuos rebrotes de COVID-19, la reducción del apoyo económico de los gobiernos y los continuos cuellos de botella en las cadenas de suministro globales. La agencia de 189 países que lucha contra la pobreza informó que prevé un crecimiento económico mundial del 4.1% este año, por debajo del crecimiento del 4.3% que pronosticó en junio pasado. La cifra también está por debajo de la expansión del 5.5% que calcula la economía global registró en 2021. En su informe Perspectivas Económicas Mundiales publicado esta semana, el Banco Mundial proyecta que las economías emergentes y en desarrollo crezcan colectivamente un 4.6% este año frente al 6.3% de 2021. Sobre la economía de Estados Unidos dijo que crecerá en un 3.7% este año frente al 5.6% de 2021. Espera que China, la segunda economía más grande del mundo, experimente desacelere su crecimiento y que en 2022 sea de 5.1%, abajo del 8% del año pasado. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Volvemos al campo nacional. El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Jorge Fara, a través de su cuenta de Twitter, dijo: Jorge, las reservas internacionales al día de hoy, según el Banco Central de Honduras, son de 87.000 millones. Hace 2 años eran 5.700 millones. El Empira se ha devaluado más en estos últimos 60 días que en los 12 meses anteriores. A 15 días de la salida del actual gobierno, ¿alguien podría explicar por qué es importante esto que destaca el empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Jorge Fara, de la caída del Empira, de la devaluación que se está dando en el Empira, y remarca que en los últimos 60 días se ha devaluado más que en los últimos 12 meses, o sea, en 60 días más que en un año? Es lo que está pues denunciando y preguntando que alguien explique. Tendría que ser don Wilfredo Cerrato. Alexander, si mandas a buscar a don Will mañana para que nos explique esto el presidente del Banco Central de Honduras sobre estos señalamientos directos que hace como empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Jorge Fara, que la devaluación del Empira está imparable en comparación con el dólar. Mientras tanto, empresarios y economistas conocen también que no se justifica en este momento una devaluación del Empira. Cuando se habla de devaluación, todo el mundo se pone de correr, porque solo los exportadores captan dólares, perciben dólares desde el extranjero, pero si la
la moneda se devalúa, todo es más caro para nosotros los hondureños. Y también genera una inestabilidad económica bastante grande. Bien, esperamos que en las próximas horas las autoridades den detalles de qué es lo que está pasando. Vamos con la nota de Herling. Después del último informe que han emitido autoridades del Banco Central de Honduras en cuanto a las reservas internacionales, han surgido diferentes reacciones, entre ellas las del expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Jorge Fara, quien a través de Twitter pidió explicación sobre la devaluación en los últimos 2 meses del empira, secundado por otros industriales que también observan que esos ahorros de 8.700.000 millones de lempiras de nada sirven por la inflación actual. Esa cantidad de dinero en el Banco Central, que no están en el Banco Central, están depositadas en bancos extranjeros, pero quien lo controla es el Banco Central, debería darnos una mayor tranquilidad a los empresarios, a los hondureños, para que podamos controlar la devaluación de la moneda y la inflación de la canasta básica. Entonces, como no se está dando eso, la pregunta que nos podemos hacer, entonces, ¿para qué tenemos dinero ahorrado en bancos internacionales en dólares? Esto pasa, según los economistas, porque cada gobierno maneja la política monetaria a su propio antojo. Gobiernos que se van turnando le dictan algunas líneas en cuanto al manejo de la política monetaria, cambiaria y fiscal del país, para que las cifras macroeconómicas, sobre todo, sean manejables de tal manera que sea para interés del gobierno en sí o de los que están dentro del gobierno. Para no caer en la especulación de crecimiento económico y dinero ahorrado, lo mejor sería esperar datos del nuevo gabinete económico. Recordemos que está totalmente colapsada, ¿verdad? Y no solo la economía, el sistema de educación está colapsado, el sistema de salud está colapsado. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estoy hablando de la CEPAL, está buscando recursos para financiar proyectos para los países del Triángulo Norte. Todo esto se vincula sin ninguna duda con la preocupación del gobierno de los Estados Unidos que preside John Biden con la fuerte migración que se da desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia los Estados Unidos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, anunció este martes que busca 4.400 millones de dólares para 28 proyectos a corto plazo en el sureste mexicano y en el Triángulo Norte de Centroamérica. El desafío ahora es cómo logramos tener instrumentos flexibles para este financiamiento, reconoció la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en la 33ª reunión de embajadores y cónsules de gobierno de México. El plan contempla un total de 114 proyectos con un costo de 45.000 millones de dólares a 5 años, con 70% de los proyectos considerados de inversión, detalló Bárcena. La CEPAL ha identificado 32 proyectos de implementación inmediata, incluyendo 4 en México que ya tienen recursos propios. Bárcena también resaltó que el caso más dramático es Honduras, donde 58.6% de la población vive en pobreza y hay una tasa de desempleo del 16%, por lo que los jóvenes entre 15 y 24 años son el grupo que más migra. La región vive un flujo migratorio inédito, con más de 1.7 millones de indocumentados interceptados en la frontera con México en el año fiscal 2021 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con más informaciones. Ante la negativa del gobierno de El Salvador de reconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que da la salida a Honduras al Pacífico, expertos sugieren al Congreso Nacional la ratificación del tratado firmado entre Honduras y Nicaragua. Vamos con René Amaya. En las últimas horas se ha conocido que El Salvador no acepta el acuerdo firmado entre Honduras y Nicaragua, en el que ambas naciones se ponen de acuerdo en la delimitación marítima en el Golfo de Fonseca y la salida al Pacífico basada en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, en 1992. El Salvador no ha querido darle cumplimiento a la ejecución de ese aspecto de la sentencia. Entonces, Honduras, sin perjuicio de continuar gestionando con ellos, se acercó a Nicaragua hace 9 años
Y esa gestión tiene 9 años y cristaliza pues el 27 de octubre. En un comunicado, el gobierno salvadoreño, enviado a la Organización de Estados Americanos, manifiesta su pleno rechazo a la validez de dicho tratado, pese a la sentencia desde hace más de 30 años que el máximo Tribunal de Justicia de Holanda y que ahora desconoce una parte del país hermano. Independientemente que quieran o no quieran reconocer la sentencia, es una sentencia que debe cumplirse y Honduras debe hacer todo lo posible para que se cumpla. Y El Salvador no tiene que ver nada con las negociaciones que haga Honduras y Nicaragua. Expertos en el área de seguridad y soberanía recomiendan a los diputados al Congreso Nacional analizar detenidamente este tratado de delimitación marítima honduro-nicaragüense. Si el mismo está basado en la sentencia de La Haya, no hay razón para que no sea ratificado en la Cámara Legislativa. Luego hablar con las autoridades salvadoreñas para definir la parte que corresponden con el hermano país. Bueno, desde el punto de vista del patriotismo, del amor a nuestra tierra, de la defensa de nuestra soberanía, ya ese tratado que se ha conseguido con Nicaragua debería ser ratificado por el Congreso Nacional, dado de que es un tema importante para Honduras. Se resuelve un problema con Nicaragua y ahora solo quedaría resolver el problema con El Salvador. Hasta ahora Honduras y El Salvador mantienen definida casi en su totalidad su frontera en la parte terrestre, no así en el Golfo de Fonseca, mientras la resolución de La Haya reconoce la salida de Honduras al Pacífico, a la que El Salvador se opone. René Amaya, 11 Noticias. Continuamos a esta hora de la noche, 9:44 con nuestra nota positiva de hoy. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. La experiencia mágica de Copan Ruinas trascendió fronteras, y es que la Oficina de Comercio Centroamericana en Taiwán comenzó una campaña para mostrar fotografías de Honduras en una de las líneas de transporte rápido masivo más concurridas en ese país. Miles de usuarios de la línea Tamesui pudieron observar a través de imágenes el parque arqueológico de Copan Ruinas. Pero no todo termina aquí. De igual forma, los residentes del país extranjero, mientras se desplazaban a sus destinos, observaron imágenes de la guacamaya roja, ave nacional de Honduras. Cabe mencionar que la campaña tiene como objetivo promocionar los lugares turísticos que ofrece el país 5 estrellas a todo el mundo. La publicidad turística fue un trabajo conjunto de la Oficina Comercial para Centroamérica y las embajadas de Honduras, Guatemala, Belice y Nicaragua en Taiwán. Los pasajeros de la línea roja de Taipei no solo disfrutaron de los destinos paradisíacos del país catracho, también participaron en un concurso para ganar productos hondureños, tomándose fotos con los vagones decorados en sus redes sociales. Honduras ofrece al mundo innumerables destinos turísticos y en esta ocasión la población de Taiwán fue testigo de la belleza natural de nuestro país. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Bien, sigue la violencia en el país, lamentablemente. En una emboscada han matado a una pareja y 2 personas más resultaron heridas. Esto ocurrió en el departamento de Santa Bárbara. 2 personas muertas y 2 heridas es el saldo de una emboscada a la altura de la aldea El Anillal, en el municipio de Protección Santa Bárbara, al ser atacados con armas de grueso calibre, personas que se trasladaban en un vehículo pick-up. En el lugar fallecieron Yolani Guzmán, de 22 años, quien quedó en la paila del vehículo, y Santos Posada Franco, de 35 años de edad, ambos residentes en el barrio El Calvario de Protección Santa Bárbara. Las personas que resultaron heridas responden a los nombres de Óscar Leonel Contreras, de 26 años, residente en el barrio Las Tejeras, y Lelis Amador Franco, de 22 años de edad, residente en el barrio El Calvario de ese municipio, quienes se trasladaban a cortar café. Estos fueron atendidos en la Cruz Roja de la entrada a Copán y luego trasladados al Hospital de Occidente. Sí, venían a bordo de un vehículo donde el tiempo, pues, y la forma, las condiciones de que ellos pues estaban en esos momentos pues no eran las adecuadas para poderlos llevar a un centro asistencial. Es ahí pues donde la Cruz Roja hondureña pues apoya de una manera humanitaria, auxiliando a estas personas. Venían ya canalizadas, pero sí necesitaban pues que las vías estuvieran pues estables para
lo que es el suministro de medicamentos. Así que gracias pues a mis compañeros, las 2 personas pues ya están siendo llevadas a un centro asistencial donde esperamos pues, que salgan bien de este incidente. Una de ellas que presenta heridas de más gravedad a la altura de su rostro y la otra persona pues también estaba estable y también fuera de peligro. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Bien, gracias. La verdad que la violencia no para. Sin vida, oigan bien, otra mujer. La muchacha, abrí la toma, por favor, si sos tan amable. No han encontrado a la muchacha de Roatán, ¿verdad? Todavía no, todavía no. Y acuérdense que en San Pedro Sula, a inicios que lo platicamos, raptaron a 2 mujeres, el 1 de enero, y Iris Urbina aquella noche transmitió como 7 días después que estaban asesinadas. Pues ahora sin vida encuentran una mujer que fue raptada en su propia vivienda, en la comunidad de Panoaya, en Juticalpa, Olancho. Siguen matando a las mujeres hondureñas. Lamentable esta vez fue en Olancho. Este pasado lunes encuentran a una fémina sin vida en el río Juticalpa, específicamente en la comunidad de Panoaya. Según información de familiares, en horas de la madrugada la raptaron de su casa y en horas de la mañana la familia la encontró dentro del río sin vida, completamente desnuda y con varios impactos de bala. La fémina correspondía al nombre de Bessie Griselda López Guifarro, de aproximadamente 38 años de edad. Hasta el lugar se hicieron presentes los miembros de la Policía Nacional junto a elementos del Ministerio Público, los cuales realizaron el levantamiento cadavérico por ley. Según los indicios, también se levantaría la sospecha o hipótesis de posible violación, pero serán las autoridades forenses las que oficialicen esta información. La fémina era residente de la misma aldea de Panoaya, del municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho. Hasta el momento el hechor se encuentra prófugo de la justicia, pero elementos policiales ya tienen algunos indicios por parte de los pobladores de las comunidades vecinas que han dado información a los entes de investigación para dar con el paradero del responsable de este hecho. Desde Juticalpa, Olancho, para 11 Noticias, Roberto Olivera. Lamentable la muerte de esta mujer allá en Olancho. Luego el reporte de Roberto, voy con Wilfredo Alvarado, que dice la familia de Angie Peña, perdida allá en Roatán. Wilfredo. 11 días después de su misteriosa desaparición, la familia de Angie Peña anunció que, debido a que sus rastreos aún no tienen el resultado deseado, la búsqueda de la joven de 22 años de edad la centrarán ahora en los manglares de Roatán, Islas de la Bahía. El padre de la hondureña desaparecida sostiene que aún no cree en la hipótesis de que su hija sufrió un accidente en el mar, por lo que sugiere a las autoridades que orienten sus operaciones en tierra y, en este caso, que dirijan sus lanchas hacia los manglares. Respecto al hallazgo de un chaleco y un cordón, Walter Peña señaló que están a la espera de un análisis de ADN para corroborar si se trata del que utilizó la joven. No obstante, aún no se inspeccionan para identificar algún rastro de sangre o algún cabello de Angie en el equipamiento encontrado. Sin embargo, la policía con estas pistas asegura que su teoría de que la joven tuvo un percance en el Caribe comienza a afianzarse, pero aún mantiene la notificación amarilla a través de Interpol en 195 países. Es importante indicar que Copeco detuvo la búsqueda ante el clima que impera en estos momentos sobre el territorio nacional y sobre todo en el norte del país, donde persiste una alerta verde por lluvias. Este es un informe para 11 Noticias. Bueno, y dados los hechos recientes en algunas zonas turísticas del país, expertos señalan que urge invertir en lugares como en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía, en estos momentos foco de atención de toda la población hondureña tras el desaparecimiento físico de la joven universitaria Angie Peña, ya que existen muchas hipótesis. Hacerlo profundo en el proceso investigativo de qué está ocurriendo y crear una estrategia de seguridad alrededor de esas zonas turísticas. Ya son zonas de zozobra más bien, ¿no? Bueno, desde luego, ya con esta experiencia que deja el caso particular que nos ocupa en la actualidad, yo creo que ya las muchachas deben de tener y las familias deben de tener mucho cuidado. Creo que la Fuerza Naval de Honduras sería la llamada, en este caso, a hacer un recorrido total en toda la trayectoria que pudo haber tomado la moto acuática que ella utilizó. Y las autoridades policiales durante las últimas horas ejecutaron varias capturas a raíz de varios delitos suscitados en la zona norte del país, destacando entre ellos
el arresto de un sujeto que a machetazos asesinó a un hombre en el municipio de El Progreso Lloro, al que despojó de arma de fuego que portaba, pero que gracias a la rápida denuncia se le dio detención con las evidencias como principal sospechoso del crimen. Y también son 4 menores de edad, supuestos miembros de la pandilla 18 y presuntos responsables de amenazas a muerte y de planificar atentados contra dueños de negocios, de trabajadores del transporte y a carros repartidores en la capital. Fueron detenidos por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Al momento de la captura, se les encontró dinero en efectivo y teléfonos celulares, los que usaban para coordinar sus actividades ilícitas. Los menores requeridos han sido identificados únicamente con los alias de Alfa, alias David y alias El Elegante, los 3 con una edad de 17 años y alias Darwin de 15 años. Al momento de ser requeridos se les ha decomisado el dinero proveniente del cobro de extorsión, además de 4 aparatos telefónicos. Estos celulares están siendo objeto de minuciosas investigaciones. Se presume que los mismos eran los que ellos utilizaban para coordinar sus actividades criminales y ejercer las llamadas extorsivas. Oscar Esquivel, que siempre está con nosotros, gracias por enviarnos esta información que la vamos a detallar a continuación. Por favor, Gary. Noticias ultiman de manera violenta al señor José Osvaldo Madrid, de unos 53 años, en la calle principal de la colonia Flor Blanca, en Pueblo Nuevo. El señor Osvaldo Madrid era empleado de la alcaldía municipal de Petoa y al momento que se trasladaba para su vivienda fue interceptado, perdiendo la vida de varios impactos de bala. Gracias por la colaboración a Oscar Esquivel. La violencia, desgraciadamente, Andrea y televidentes, continúa en el país. Antes de despedirnos, les cuento que a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva fue enviado un pastor evangélico, a quien la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas lo califica como cabecilla de la MS-13, así como le escucha. Este pastor va a La Tolva, a una cárcel de máxima seguridad, porque según la Policía Nacional Antimaras y Pandillas, este pastor es cabecilla de la MS-13, una de las peligrosas maras que existen en Honduras. Iris Urbina nos cuenta desde el norte. Feligreses de la iglesia Casa de Oración Familiar de Chamelecón protestaron frente a la primera estación policial de San Pedro Sula, exigiendo la libertad del pastor Javier Antonio Hernández Ponce, a quien la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla lo vincula con estructuras criminales. Él es nuestro pastor Javier. Nosotros estamos pidiendo justicia por él, porque él tiene 3 años de estar pastoreando ahí donde nosotros estamos. Tiene 3 años de estar pastoreando acá y tuvo 1 año en la cárcel donde él salió de ahí. Estuvo 1 año y 2 que tenemos de estar con él ahí, pero nosotros sabemos los pasos de él, sabemos porque nosotros caminamos con nuestro pastor y nosotros sabemos que él no está metido en ningún problema de lo que ellos lo están involucrando. Y nosotros pedimos justicia para nuestro pastor. Feligreses piden los dejen en libertad, pues aseguran es inocente de los delitos que se le acusan. Solo hay justicia para los que tienen dinero, ¿verdad? Para los corruptos, para los políticos corruptos, para ellos sí, pero para la gente que en verdad necesita que se le haga la justicia no se le está haciendo. Entonces nosotros lo que queremos es que cese esta persecución contra el pastor. Hoy se pasaron, hoy vinieron, lo sacaron a las 4 de la mañana de su casa de habitación. Ahí están los videos, están las pruebas, están los testigos. Los feligreses aseguran que el arma que se decomisó no pertenece al pastor. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Cambiamos completamente de tema y según las autoridades de la Secretaría de Salud, Honduras está preparada para hacerle frente a las nuevas variantes del COVID-19. En Honduras circulan todas las variantes del COVID-19, señala la doctora Carla Pavón, jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud. Lastimosamente tenemos que dar estas noticias, el COVID sigue arrebatándonos vidas. Solo el día de ayer reportamos 13 fallecidos a nivel nacional, en la cual nos debe llamar la atención de que independientemente la variante que esté circulando, ¿verdad? Podemos decir que Omicron, si está en Honduras, no desplaza a las demás variantes, porque es el mismo COVID, es el mismo virus, SARS-CoV-2, por lo tanto tenemos que tener prudencia los hondureños de continuar
usando las medidas de bioseguridad. Ante la presencia de la variante del COVID-19 en Honduras, los centros de triaje están preparados para brindar las atenciones primarias, aseguró la coordinadora del Centro de Triaje de la Villa Olímpica, la doctora Milagro Flores. Al inicio pues se consideraba que podía ser influenza lo que estuviese acongojando ahorita a la población hondureña, ¿verdad? Pero sabemos de que el COVID se comporta de diferentes maneras. Todas las personas vienen aquí con síntomas gripales, se les explica, ¿verdad?, que hay que hacer el diagnóstico diferencial, ya que no solo COVID-19 está circulando en el país, pero pues en su mayoría estamos observando ahorita que es el caso que sí, que es COVID-19 lo que la mayoría de las personas tienen. Por su parte, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, insiste que vacunarse y cumplir las medidas de bioseguridad es igual a salvar vidas. Sé que no ha terminado esto de la pandemia, sé que otros países están recibiendo olas, pero hay una cosa clara que hay que decirle a la gente. La mayoría de la gente, entre un 80 a un 95%, entiendo que varía así el rango de país a país, que está en hospitales, son los que no se han vacunado. Bien. Nos vamos contra Real Madrid-Barcelona mañana. Abrí la toma, hombre. Clásico. Real Madrid-Barcelona. Abrí la toma, que quiero platicar con ella. ¿Usted qué, ya me va a confesar. ¿Qué equipo es? De esa liga yo creo que Real Madrid, sí. Vamos mal, vamos mal. Vamos mal. Bueno, depende de quién gane, dice. No, está bien, pero... No, me gusta cómo juega el Madrid. El Barcelona anda muy mal. Y también el Madrid no es que anda... Pero ¿sabes quién anda perdido también? El equipo de Messi. La liga francesa, muy poco. Me contaron que se va el mejor jugador del Motagua, el volante. López va para Comunicaciones. Sin duda le van a pagar más. Ahí juega Lacayo también. Lo de Chambaro. Ah, pues bueno, dice Marlon que Lacayo o viene a Maratón o viene al Olimpia. O de repente tal vez al Motagua. Parrandero. Bueno, está joven y es costeño. Vos no hables mucho, que vos de la costa. Nos vamos, ya viene Marlon Mejía, el gallo de los deportes. Andrea. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches, licenciado. Y gracias a usted por su fiel sintonía. Feliz noche.